Antes de llegar a la serranía del Indio Muerto, donde se encuentra el actual mineral de cobre de El Salvador, existe una antigua fuente de agua de gran importancia en el cruce del desierto. Desde tiempos inmemoriales ha servido para apagar la sed de aquellos que transitaron por el camino del Inca, siendo muy importante además en los primeros años de la actual explotación minera de El Salvador. Desde El Salvador, el camino del Inca continúa hacia el sur hasta llegar a la quebrada del Río de la Sal, donde baja y llega al tambo del mismo nombre. El tambo de la Sal fue descubierto por el arqueólogo Jorge Iribarren a principios de la década del 70. Es una construcción de gran magnitud que se compone de dos grandes estructuras unidas por el vértice, las cuales se dividen en una serie de recintos interconectados. Este tambo probablemente funcionaba como lugar de posada y control administrativo del tráfico de hombres y productos. Los funcionarios incas, aquí dispuestos, registraban las cargas mineras que circulaban por la zona y abastecían a los viajeros de alimento y agua en su tránsito por el desierto. El río de la Sal, aledaño al tambo, es un curso de agua cuyo contenido salino es tan alto que se cuaja en sus orillas, formando una costra totalmente blanca y de gran espesor. Cuando la expedición de Pedro de Valdivia transita por este lugar, Jerónimo de Vivar nos cuenta: con el deseo que teníamos de ver correr agua, fuimos toda la gente a recibir algún refresco. Como los caballos allegaron, deseosos de beber, pusieron los hocicos en el agua y viendo que en el gusto era salada, salieron fuera y todas aquellas gotas de agua que en los pelos de las barbas se les pegaban, en aquel momento antes que se les cayesen en tierra, se le cuajaba y hacía sal. La quebrada del Río de la Sal o Salado se divide al este de la localidad de Llanta en dos. La del norte, donde se ubica el mencionado tambo de la Sal, y la del sur, denominada del Jardín, donde hasta el día de hoy circula el ferrocarril que llega hasta la fundición y antiguo pueblo de Potrerillos. El camino del Inca continúa desde el tambo de la Sal hacia esta segunda quebrada, donde se encuentra otra construcción inca de menor tamaño que la anterior. Desde aquí, la ruta inca remonta a una empinada quebrada, siguiendo un trazado en zigzag para minimizar la pendiente. Arriba de la quebrada encontramos un hito
que durante el viaje se nos hizo muy familiar. Estas cruces con forma de antena fueron situadas en lugares importantes del Camino del Inca en el norte de Chile por un grupo de expedicionarios que recorrieron en motocicleta esta ruta a principios de los años 90. La Pampa del Inca comienza desde la parte alta de la quebrada del Jardín hacia el sur. Es un extenso llano que conecta el río de la Sal con la finca de Chañaral. Actualmente se sitúa en La Pampa un camino vehicular que destruyó gran parte de esta ruta. A pesar de todo, aún sobreviven en sus costados una serie de estructuras circulares pircadas, mudos testigos del paso del tiempo y de aquellos viajeros que buscaron refugio durante las frías y ventosas noches del desierto. Cerámica decorada, restos del trabajo en piedra, mineral de cobre y turquesa, nos hablan de antiguas caravanas que transportaban sus cargamentos por el territorio. Antes de llegar a la finca de Chañaral, encontramos un tramo del Capac Ñan que no ha sido intervenido. Este mantiene su forma original con un ancho de 50 centímetros de trazado sinuoso y a modo de surco en la tierra. La finca de Chañaral ha sido desde siempre una importante fuente de vida en el desierto. En este lugar se ha detectado una ocupación continua que se remonta por lo menos hasta la cultura El Molle, 2000 años atrás. En 1854, el naturalista alemán Rodolfo Filippi, en su viaje a través del desierto de Atacama, nos retrata su felicidad al visualizar la finca de Chañaral. No puedo describir los sentimientos que despertó en mi alma la vista de esta arboleda y de la casa en medio del desierto inmenso, cosas que no había visto durante 22 días. Había hecho las últimas 5 leguas a pie, porque las mulas estaban todas cansadas y mis pies se resentían de lo áspero del camino, pero la vista de este oasis me hizo olvidar toda fatiga. La finca de Chañaral posee un gran patrimonio arqueológico